Buenas noches. Para la Alianza por una Vida Digna es un gran gusto tener hoy la presencia de Kiara Cascante. Ella es la campeona del Acuerdo de Escazú en nuestra región. Es una embajadora joven de este acuerdo, que es un acuerdo realmente muy importante que vamos a explicar ahora. Lo va a hacer ella y lo va a hacer también Nicolás Boeglin. Nicolás Boeglin es profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Costa Rica y también ha trabajado el tema del acuerdo de Escazú. Nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene este acuerdo y por qué sería muy significativo que logremos que avance en nuestro país. Falta la ratificación en la Asamblea Legislativa y otros pasos anteriores que nos van a explicar tanto Kiara como Nicolás. Les damos la bienvenida entonces y Kiara es una estudiante de secundaria. Ella tiene 16 años, como vemos es una muchacha muy joven y está en el Bachillerato Internacional del Liceo de Miramar, en Punta Arenas. Eh, es importante que Kiara nos cuente también sobre la red a la cual ella pertenece y cuál es la función que realiza y cómo es que llegó a ser la campeona del Acuerdo de Escazú para nuestra región. Sabemos que hay otras personas campeonas en el resto de América Latina y ella nos puede dar una referencia también sobre esto. Buenas noches, Kiara. Un gusto tenerla aquí en esta actividad de la Alianza por una Vida Digna. Adelante. Hola, buenas noches. Antes de presentarme, me dicen si me escucho bien porque no sé cómo tengo la conexión ahorita porque se me traba la llamada. De ¿Me acuerdo, escucho bien? está bien, adelante. Ah, ok, genial. Bueno, primeramente, gracias a ustedes por el espacio y gracias a todas las personas que nos están viendo. Bueno, yo formo parte de la Red por el Acuerdo de Escazú en Costa Rica, que somos un grupo de ONGs y personas individuales que trabajan en impulsar el Acuerdo de Escazú en Costa Rica y también su difusión, que es algo muy importante que todos estemos empapados del tema. Yo llegué a ser champion gracias a que en enero, febrero de este año, lanza lo que era el Mecanismo Público Regional de Incidencia y la CEPAL y la Iniciativa de Acceso a una convocatoria sobre líderes jóvenes o para líderes jóvenes que quisieran impulsar el Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe. Yo lleno el formulario, cualquier persona podría tener acceso. Claro, ellos hacían una filtración de perfiles, se postularon más de 70 personas en toda América Latina y el Caribe y eligieron 5 personas de todo el continente y del Caribe, ¿sí? Entonces, entre ellas fui yo una de las seleccionadas y los demás fueron Nicole Becker de Argentina, la fecha de San Vicente y las Granadinas, luego tenemos a Sebastián Beltrán de Chile y a Laura Serna de Colombia, y juntos formamos el equipo de los jóvenes champions embajadores del acuerdo. Digo jóvenes porque ya también tenemos a lo que fue a don David Boyd, que es relator de Naciones Unidas, que él es champion oficial del acuerdo de Escazú, nombrado en octubre del 2019 en la Precop 25 acá en Costa Rica. No, tenés una explicación, una exposición en relación con lo que es el Acuerdo de Escazú y la importancia que tiene no solamente para la gente joven como es tu caso, sino para el país y para América Latina y para el mundo en general, ¿verdad? Así que si está en tu posibilidad, sería interesante que nos puedas hacer la presentación. Sí, ok, bueno, el acuerdo de Escazú es una oportunidad para América Latina y el Caribe, y antes de seguir con la presentación, quiero dar los créditos de la presentación a Azul, que es de Argentina. Ella es activista y también trabaja el tema del acuerdo en Argentina, y ella elaboró esta presentación y es la que uso porque me encanta cómo la hizo. También, bueno, el acuerdo de Escazú está totalmente relacionado al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, porque él viene a fortalecer las instituciones y fomentar la paz en el territorio. El Acuerdo de Escazú se conoce como Acuerdo de Escazú ya que fue el 4 de marzo del 2018 en la ciudad de Escazú, acá en Costa Rica,
donde sale el texto resolutivo del acuerdo. El acuerdo en sí no se llama oficialmente como Acuerdo de Escazú, digamos, pero se llama Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Es el primer tratado regional en el mundo que tiene como objetivo mejorar el acceso a la información, la participación ciudadana y a la justicia en temas ambientales. Estos son los 3 derechos de acceso que vamos a abarcar un poco más adelante, que vienen directamente de la Declaración de Río. Los orígenes del Acuerdo de Escazú están firmemente arraigados de la Cumbre de la Tierra de 1992 y de la resultante Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Porque desde esta cumbre se crea una experiencia regional legislativa en materia ambiental que es la utilizada para elaborar el acuerdo y enmarcarlo. Luego, hoy en día es el único acuerdo legalmente vinculante derivado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de 2012, o también mejor conocida como Conferencia Río +20. Cabe recalcar que un poco lo que vamos a ver más adelante es algo que muchos países dentro de las relaciones internacionales han hablado en los últimos meses sobre cómo implementar el principio 10 de la Declaración de Río a nivel de derecho internacional, a nivel mundial. Sin embargo, América Latina y el Caribe tenemos como un paso adelante si ratificamos e implementamos el Acuerdo de Escazú en esta materia. Acabamos un poco con la línea de tiempo del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú desde el 2012, donde los países de Latinoamérica y Caribe adoptaron la declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río. El principio 10 busca asegurar que toda persona tenga derecho a acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales. Ahorita vamos a ver un poco más los 3 derechos de acceso. Luego, en noviembre del 2014, después de una fase preparatoria de 2 años, comienzan las negociaciones en la CEPAL. Voy a describir qué es la CEPAL porque puede que alguna persona que nos esté viendo no sepa. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que se encuentra en Santiago de Chile y es como una sede de la ONU en América Latina. Y bueno, se establece un comité de negociación presidido por Costa Rica y por Chile, y también México estuvo bastante activo dentro de ese proceso. Ya en el 2018, al concluir la 9ª reunión acá en Costa Rica, el comité de negociación aprueba el texto final del acuerdo. Hay un poco de marco para la elaboración del Acuerdo de Escazú, es que al igual que la Convención de Aarhus es un tratado internacional que regula los derechos de participación ciudadana en relación con el medio ambiente y fue elaborado en el marco de la UNESCO, que es la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. Sin embargo, es una convención que está muy adaptada al contexto europeo, y América Latina y el Caribe tienen particularidades, bueno, de territorio, cultura, gente, legislación totalmente diferentes a lo que es Europa, por lo que el Acuerdo de Escazú se crea en una adecuación a esta experiencia para poderlo implementar con éxito en lo que es la región en cada uno de sus países. Ya que tiene nuevos elementos como la protección a defensores ambientales y el énfasis en grupos o personas de situaciones vulnerables, que en este caso son mujeres, jóvenes, niños, personas de pueblos originarios, personas de zonas rurales, personas con discapacidad. El objetivo del Acuerdo de Escazú es garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente saludable mediante la implementación de los derechos de acceso. Y busca garantizar el derecho al desarrollo sostenible y también incluye el fortalecimiento de capacidades y la cooperación, haciendo hincapié en su importancia para América Latina y el Caribe. Cuando hablamos de fortalecimiento de capacidades y la cooperación, hablamos tanto a nivel local, nacional como internacional, ya que para que se lograra el texto resolutivo y desde la fase previa, donde se incluye a la sociedad civil, hubo bastante capacidad de creación de cooperación entre las naciones para poder aprobar, ver otros puntos de vista, toda la conformación de un acuerdo regional. El acuerdo
trae varias definiciones antes de seguir. El acuerdo está disponible en la página web del Observatorio 10 CEPAL, o principio 10 lo googlean así y les va a salir. Está disponible en 5 idiomas que son inglés, español, francés, que quien si no saben o no quieren buscar la página me pueden escribir a mí o incluso a Surcos y ellos se lo pueden pasar. Bueno, trae como definiciones como información ambiental que contempla cualquier información relacionada a temas ambientales, a desastres naturales, todo lo que engloba lo ambiental. Luego el público, aquí algo muy importante. ¿Por qué se pone el público y no sociedad civil? Porque nosotros como público somos las personas que tienen nacionalidad costarricense o que viven en Costa Rica y bueno, son de pueblo originario. Digo, hago esta diferencia porque a veces o he leído que las personas de pueblo originario no tienen cédula, pero realmente las personas costarricenses son el público para Costa Rica. Digamos, yo no sería el público en México porque no soy mexicana. Entonces esa es la diferencia. Okay. Y autoridad competente hace referencia al Estado o institución que vela por Rica, puede que designen al MINAE o a otra institución o creen una o como se vaya a realizar, entonces sería la autoridad competente. Ok, luego se hace definición a derechos de acceso, que los vamos a ver más adelante, y las personas o grupos en situaciones vulnerables, que eso ya lo expliqué antes. Luego, en el artículo 3 se establece una serie de principios que guían la implementación del acuerdo, como la igualdad y la no discriminación. Es decir, el acuerdo es totalmente inclusivo y no se discrimina a nadie. La no regresión y la realización progresiva, es decir, que siempre se está trabajando un paso adelante, aunque sea lento, pero nunca hacia atrás. Y la equidad intergeneracional como un trabajo entre jóvenes y adultos para lograr un objetivo. Si no fuera por el principio de equidad intergeneracional, no estuviera hablando hoy con ustedes. Luego, establece disposiciones generales sobre cómo los derechos estipulados en las siguientes secciones se aplicarán en virtud del acuerdo, en donde se dice que el acuerdo es un piso y no un techo y que debe tenerse obviamente en cuenta para guiar y ayudar a las personas y grupos de situaciones vulnerables. Cuando decimos que es un piso y no un techo, hablamos de que es una herramienta inicial para todas esas personas que son defensores en primera instancia del medio ambiente, que están en la primera línea. Sin embargo, también, aunque no seamos defensores ambientales, aunque no trabajemos siquiera en un área que es relacionada al ambiente, el acuerdo de Escazú nos beneficia en muchas áreas, que vamos a ver más adelante. Ok, ahora vamos a ver un poquito lo que es el derecho de acceso a la información, que es uno de los derechos de acceso. Okay. Este derecho, dentro del acuerdo, establece que nosotros como público no necesitamos explicar los motivos de la solicitud de información, ya sea la entidad parte o autoridad competente que se designe para recopilar esta información, que es algo que vamos a ver más adelante. Nosotros no tenemos que expresar, digamos, un caso que puede pasar, que yo solicite la información sobre un desastre natural que hubo hace 10 años porque voy a hacer una tesina, o que yo solicite la información porque algo está pasando en mi comunidad. Yo no necesito decir por qué estoy solicitando esa información, solo la solicito. Luego podemos impugnar y apelar la no entrega de información por el plazo máximo que se tiene establecido, que es de 30 días hábiles desde el día que yo realizo la solicitud. E idealmente esta información se debe proporcionar sin costo alguno. Luego, cada parte debe garantizar que se genere, recopile, publicite y difunda de manera regular, accesible y comprensible información ambiental. Con esto de que se genere, recopile, publicite y difunda es algo muy importante que se haga en conjunto, porque por ejemplo acá en Costa Rica tenemos muchos centros de investigación, mucha información, pero no está centralizado, no hay como un solo lugar donde yo la pueda consultar. Hay muchos, pero no todo en el mismo lugar, y además cuesta mucho que se publicite y difunda de manera continua o regular. Luego, accesible y comprensible. ¿Por qué? Porque a veces hacen infografías, se presentan informes, pero no es lo mismo un informe que entiende una persona que trabaja en la academia a un informe que entiende una persona que no ha culminado sus estudios de primaria, por ejemplo. Entonces, se debe adecuar el estilo o el lenguaje de la información para que todas las personas lo puedan entender.
Luego, cada parte garantizará que en el caso de una amenaza inminente para la salud pública o el medio ambiente, la autoridad competente relevante divulgue de inmediato toda la información pertinente que pueda ayudar al público a tomar medidas para prevenir o limitar el daño potencial y desarrollar e implementar sistemas de alerta temprana. Con esto yo hablo de que en caso, bueno, como dice acá, de una amenaza inminente para la salud pública o el medio ambiente, se deben tomar las medidas necesarias, alertar a la población, tener planes. Se le debe dar una cobertura incluso en medios de importancia. Yo a veces lo comparo con el COVID, que se le da una gran cobertura y esto debe ser así porque nos enfrentamos a una etapa de grandes desastres naturales, de grandes retos en materia ambiental y salud pública, eh, por la cual no estamos preparados, entonces debemos de implementar esto y es algo muy importante porque eso es porque yo les decía que aunque ustedes no trabajen directamente en el área ambiental, el acuerdo de Escazú se les llega a beneficiar. Luego, ya vamos con el derecho de acceso a la participación pública, en donde se promoverá la participación pública en otros procesos de toma de decisiones, como lo son planes, políticas, estrategias, reglas y regulaciones. Y en todos los casos se debe dar desde una etapa temprana y contemplar plazos razonables. ¿Por qué de una etapa temprana? Porque para hacer cualquier cosa, no solo un plan o política pública, etcétera, se necesita realizar un diagnóstico social participativo con la población o con las personas beneficiarias o las personas, la audiencia en general, para que ese plan tenga éxito en un futuro, porque no es lo mismo que yo diga, ok, voy a hacer un plan para pueblos originarios, si yo no soy una persona de pueblo originario, o yo pienso que la gente de pueblo originario vive así, pero yo no he ido a hablar con ellos, o ellos no están hablando conmigo para yo poder hacer ese proyecto, por ejemplo. Luego, contemplar plazos razonables, ¿por qué? Porque a veces se hace una política pública, una consulta, cualquier cosa, se hace un día, una sesión, ahí murió 2 horas y ahí murió, usted no volvió a saber nada, no tiene seguimiento y ahí murió. Entonces debe llevar a plazos razonables para que para que se acate las observaciones del público en cada una de las etapas para lograr el éxito del plan o la política. Luego, en la parte de acceso a la justicia, se debe garantizar el acceso a los mecanismos judiciales y administrativos para impugnar y apelar cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental o la participación pública. Cualquier decisión, acción o omisión que afecte o pueda afectar negativamente el medio ambiente o violar las leyes y reglamentos relacionados con el medio ambiente en cada uno de los países. Luego, lo que yo les hablaba antes de los grupos de situaciones vulnerables, se habla de los procedimientos para la prestación de asistencia, desde la formulación de solicitudes hasta la entrega de información. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que, ok, bueno, yo voy a solicitar la información, yo llevo mi documento, yo mando un correo, en español solicito la información y me llega, pero no, eso no es algo que todas las personas tengan acceso, porque puede que haya personas de zonas rurales que no tengan acceso a internet, puede que haya personas de pueblos originarios que no hablen español y necesiten asistencia en la traducción de la consulta que ellos van a hacer a español y luego de la respuesta al idioma de ellos o lengua de ellos. También tenemos las personas con discapacidad que puede que se les niegue el derecho de acceso a la justicia, cualquier derecho de acceso solo porque son no videntes o solo porque tienen discapacidad auditiva. Entonces, toda esta parte va incluida acá. Hay que saber tomar en cuenta sus condiciones y especificidades para garantizar la igualdad de condiciones. Y cada parte se esforzará cuando corresponda difundir la información ambiental en los distintos idiomas utilizados en ese país. Es decir, cada país, en el caso de Costa Rica, debe traducir y difundir la información ambiental en el resto de lenguas. En este caso tenemos más de 8 lenguas de pueblos originarios en Costa Rica y tenemos también como el inglés, que es otro idioma que hay población extranjera que debe saber esta información en inglés. Sin embargo, también la parte más importante es la de las lenguas de pueblos originarios. Y es algo muy importante porque, por ejemplo, ahorita con el COVID, se hicieron alianzas entre agencias de la ONU y otras instituciones para poder difundir la información de COVID en los idiomas de pueblos originarios. Algo similar, pero con información ambiental.
Luego, que los procesos de toma de decisiones se adapten a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género del público, porque no es lo mismo decirle a una persona que es de un pueblo rural a una persona que es de una zona urbana que participe en una consulta de política pública, porque para la persona del pueblo rural le va a costar más tiempo, esfuerzo y dinero poder trasladarse para estar presente tantas horas en esa consulta de política pública en comparación a la persona que vive a menos de 20 kilómetros del lugar en donde se va a realizar este evento, por ejemplo. También no es lo mismo decirle a una persona de clase tal vez un poco alta en comparación a una persona de clase media o media baja que participe, porque no va a tener el colchón económico, por decirlo así, para poder participar ese día porque va a necesitar trabajar o hacer alguna otra asistencia, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de condiciones se deben tomar en cuenta para realizar estos procesos, y no se limita únicamente a traducciones o facilitar talleres en otras localidades. Con esto facilitar talleres en otras localidades, a veces lo que pasa es que tratamos de descentralizar un evento para que no todo sea la gran área metropolitana, pero lo que pasa es que lo llevamos a otra provincia en donde el acceso es mucho más costoso que seguirlo haciendo en el gran área metropolitana, y esto también es un reto. Luego, minimizar o eliminar las barreras al ejercicio del derecho de acceso a la justicia, como interpretación o traducción de idiomas, o un ejemplo que puede ser, que se puede ser real o no, es brindar servicios de asesoramiento jurídico gratuito orientado a las necesidades de esos grupos. Luego se exige que las partes garanticen un entorno seguro y propicio para las personas, grupos y organizaciones que promuevan y defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales, tomando medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos y prevenir, investigar y sancionar cualquier ataque, amenaza o intimidación que sufran estas personas. ¿Por qué? Porque América Latina y el Caribe es la región donde hay más asesinatos de defensores de derechos humanos ambientales. En el 2018, bueno, desde el 2012 la ONG Global Witness está haciendo un estudio de compilación de asesinatos, y el análisis de los resultados del 2018 establece más de 100 personas asesinadas en el mundo por esto, y el top ranking, o en el ranking, el top 10, lo encabezaban países de América Latina. Por otra parte, en el 2019, más de 220 personas han sido asesinadas. Igual seguimos en América Latina presidiendo la lista. Luego, cuando hablamos de disposiciones de creación de capacidad y cooperación, incluye la capacitación de autoridades y funcionarios públicos, los programas de creación de capacidad para la población, la provisión de equipos y recursos adecuados, la traducción de documentos públicos, la capacitación y exposición de intérpretes, la promoción de la educación y la conciencia pública. El acuerdo de Escazú en el presente se encuentra con 9 ratificaciones. Argentina está a 10 días de ya depositarlo directamente en la ONU y que sea oficialmente ratificado. Entonces con Argentina llevaríamos 10, pero por el momento 9. Y pueden encontrar toda esta información actualizada en la página del Observatorio 10 de la CEPAL. ¿Qué es esto? Pero esto está desactualizado, así que no lo voy a leer. Ok, ¿por qué es importante el acuerdo de Escazú? Porque hace que haya un mayor acceso completo a la información pública en temas ambientales, incluyendo sobre los grandes proyectos de desarrollo, porque promueve una mayor participación ciudadana en decisiones ambientales, porque busca que los ciudadanos tengan mayor facilidad de acceso a la justicia en temas ambientales. Propone prevenir, investigar y sancionar todos los ataques contra defensores de los derechos humanos ambientales. Y es el primer tratado internacional que contempla medidas específicas para protegerlos. Y además tiene una naturaleza vinculante y no admite reservas. ¿Qué es esto? Que no admite cambios, o que un país diga no puedo implementar tal artículo por X y Z razón. No, el acuerdo de Escazú es de un carácter prácticamente obligatorio. Y el acuerdo de Escazú se abre a firma el 27 de septiembre del 2018 en la sede de la ONU en Nueva York y permanecerá abierto hasta el 26 de septiembre del 2020. Esta sería mi charla. Si tienes dudas, me avisan. Le cedo la palabra a don Héctor.
Muchas gracias, Kiara. Excelente la exposición. Como dijimos al inicio, Kiara Cascante es una embajadora joven del Acuerdo de Escazú, este importante acuerdo que fue, digamos, iniciado en nuestro país, podríamos decir, en la ciudad de Escazú, y que está en este momento en proceso de ratificación. Se requiere un número determinado de países que lo ratifiquen para que pueda entrar en vigencia, y por eso Kiara hacía referencia a que tal vez con Argentina, si pronto lo hace, tendríamos, tendríamos el 10º país que lo ratifica. Es importante que entonces Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica, nos pueda explicar ese mecanismo, es decir, por qué es interesante que sean un número de países los que lo deben ratificar, por qué ese número y no otro, y cuál es la situación a nivel latinoamericano y mundial de una situación como esta, porque sabemos que no hay otro acuerdo similar en el resto del mundo. Y este acuerdo tiene mucho peso, como ya ha explicado Kiara, no solamente desde el punto de vista del tema ambiental, que es un tema central para la vida, sino también desde el punto de vista de la democracia. Es decir, estamos hablando de participación, de acceso a la justicia, de protección para las personas defensoras del ambiente. Así que es un tema que trasciende muchos espacios y que no se queda únicamente en el tema ambiental, sino que se une con el tema también de la calidad de la democracia. Tenemos entonces ahora la participación de Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches, Nicolás. Gracias por estar presente. Buenas noches, Héctor. Muchas gracias por la invitación y felicitar. Y es muy motivante para uno ver a alguien tan joven como Kiara tener tanto conocimiento de un instrumento internacional que es único, y en eso América Latina está marcando, digamos, un hito con respecto a todas las demás regiones del mundo porque es la primera vez. Es decir, en Derecho Internacional Público tenemos muchos tratados en materia ambiental, pero no hablan de derechos humanos. Y tenemos, por otra parte, una gran cantidad de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, pero que no hablan de ambiente. Y el primer instrumento internacional que hace la conexión entre derechos humanos y ambiente es el Acuerdo de Escazú. Vean entonces la importancia de que tengamos ese instrumento adoptado en Costa Rica, y voy a volver sobre el tema de Costa Rica porque en lo personal me parece vergonzoso que Costa Rica no esté entre los primeros 11 estados. Hay un número mínimo para que entre en vigor, y si Argentina, como lo dice Kiara, lo ratifica, pues no quedaría mucho tiempo para que Costa Rica por lo menos esté entre los 11 primeros que ratificaron, que ratifican ese instrumento. No lo ha ratificado todavía, y voy a explicarles un poquito tal vez las maniobras y el juego bastante sutil dentro de la sala constitucional para frenar y entorpecer la adopción de ese instrumento. Entonces, como les dije, es un instrumento que logra conjuntar desde una perspectiva ambiental los derechos humanos y a la vez desde la perspectiva de derechos humanos lo ambiental, en una situación como la que vive actualmente América Latina, donde vemos una y otra vez cómo desaparecen, cómo eliminan físicamente a compañeros de lucha en Colombia, en Honduras, en México, en Guatemala, precisamente porque ningún tratado nunca se interesó por proteger la vida, resguardar la integridad física de quienes defienden el ambiente. A nivel del sistema interamericano, en materia ambiental, siempre nos ha parecido que cuando es un problema de tipo ambiental y están de por medio poblaciones indígenas, la Comisión y la Corte Interamericana funcionan de maravilla. Pero cuando se trata del mismo problema ambiental que afecta ya no a poblaciones indígenas, sino a poblaciones rurales, campesinas, entonces el sistema no quiere saber o simplemente no quiere convertirse en una instancia jurisdiccional en materia ambiental. Gracias al Acuerdo de Escazú se hace esa unión para que quienes defendamos el ambiente, seamos o no indígenas, tenemos la posibilidad de que nos resguarden y nos protejan por la acción que llevamos a cabo. Hay que saber además
que ese proceso de negociación tuvo a 2 estados que lo promovieron desde un inicio, que fueron Costa Rica y Chile. Lo interesante en el caso de Chile, que al día de hoy se niega rotundamente tan siquiera a firmar ese instrumento, no lo ha firmado, es que el Acuerdo de Escazú se adopta el 4 de marzo del 2018 y una semana después hay un cambio de gobierno y lo que ocurre en Chile es una radicalización que ve todo lo que tiene que ver con derechos de los que defienden los derechos humanos, pueblos indígenas, derecho ambiental, como un freno a la agenda de desarrollo o de pretendido desarrollo que tienen las nuevas autoridades. Entonces, a partir de los inicios, Chile argumenta una cantidad de argumentos jurídicos tan inverosímiles que luego oiremos replicados también en Colombia, donde hay un gobierno al que no le interesa en lo más mínimo que se consolide y que se proteja a quienes defienden el ambiente desde sus comunidades. A diferencia de Chile, Colombia sí se logró, después de una presión muy fuerte de la sociedad civil, que por lo menos firmara el instrumento. Ahí voy a entrar en un tema un poquito jurídico. Mientras un Estado no ha firmado un instrumento, no hay cómo reclamar y hacer presión para que lo ratifique. Entonces, en Colombia se logró, pero después de mucho esfuerzo por parte de la sociedad civil, que el Ejecutivo lo firmara. Y en cambio en Chile, pues le queda poco tiempo a Chile porque el 26 de septiembre del 2020 es el último día para firmar ese instrumento y es vergonzoso ver a un Estado que promocionó ese instrumento durante todo el tiempo de la negociación y que por una percepción totalmente equivocada se niega tan siquiera a firmar ese instrumento. Tuvimos también en el caso de Paraguay, de Perú, argumentos totalmente verosímiles. Incluso si pueden revisar en Perú hace unos meses, ex militares, ex generales, diciendo que con el Acuerdo de Escazú, Perú perdería su soberanía en la Amazonia peruana, lo cual es total y absolutamente falaz. Pero vean digamos, el tipo de argumentos creativos en algunos estados para evitar a toda costa que quienes defienden el ambiente muchas veces frente a megaproyectos privados que cuentan con la venia, con incluso el favorecimiento de las autoridades estatales, puedan verse protegidos. Entonces, en el caso de Costa Rica tenemos una situación bastante extraña. Costa Rica, como bien se sabe, tiene un discurso muy a favor del ambiente a nivel internacional, que no siempre, por lo menos en las últimas administraciones, se encuentra algún tipo de consistencia con lo que se hace y se dice a nivel de autoridades de gobierno. Costa Rica lo firmó efectivamente. Hay que recordar algo que mencionó Kiara, que el Acuerdo de Escazú viene a desarrollar algo que se había adoptado en un texto que no es vinculante, que es la Declaración de Río del 92, el principio 10, sobre la participación ciudadana en materia ambiental. Pues resulta que desde febrero del 2017, ojo con eso, la Sala Constitucional decidió en un fallo que tiene que ver con el acueducto de Sardinal que la participación ciudadana en materia ambiental ya no es un derecho. Vean la clase de regresión a la cual procede el juez constitucional y que tal vez explica que de pronto la Sala Constitucional considere que ese instrumento pues va un poco en contra de su nueva visión y su nueva percepción de lo que tienen que ser los derechos humanos en materia de defensa del ambiente. Repito, en febrero del 2017, la Sala retrocede años atrás, anunciándonos que, de forma vergonzosa, en lo personal me parece, que el derecho a la participación ciudadana ya no es, según ella, un derecho. Entonces, fue aprobado en primer debate y luego fue a consulta a la Sala Constitucional, la cual descubrió que en el trámite
el legislativo no había sido consultada y logró, y me parece también que es bastante cuestionable la forma en que lo hizo, logró descubrir que hay algunos artículos que van a suponer para el Poder Judicial una erogación, es decir, un presupuesto adicional, cuando bien se sabe, y lo dijo muy bien Chiara, que esos instrumentos en materia de derechos humanos no son un techo, son un piso, es decir, es lo mínimo a partir de lo cual un Estado tiene que adoptar regulaciones, tiene que cambiar su legislación y en algún caso tiene que modificar su propia legislación para aumentar los presupuestos. Pero de ninguna manera se puede considerar que el acuerdo de Escazú afecta gravemente las finanzas del Poder Judicial para que la Sala Constitucional nos venga a decir que no fue consultada, que eso tiene que ir a Corte Plena y que hay un problema presupuestario. Es decir, tomemos un ejemplo muy sencillo, que es el tema de las poblaciones indígenas que efectivamente requieren de algún tipo de asistencia especial en materia lingüística. Hay una ley adoptada desde el 2018 en Costa Rica sobre acceso a la justicia de la población indígena. Es decir, el Acuerdo de Escazú no viene en ningún momento a añadir un esfuerzo adicional para el Poder Judicial en materia de asistencia a las personas en materia de justicia ambiental. Y aquí en Costa Rica, cualquier persona, cuando necesita asistencia letrada, el sistema costarricense prevé la posibilidad de tener a un defensor que venga a ayudar a una persona a presentar sus reclamos ante las instancias jurisdiccionales. Con lo cual, ese argumento que se inventó la Sala Constitucional para aplazar la aprobación de ese importante acuerdo, me parece que tiene que ver con esa nueva lectura que tiene desde hace unos años, que es una lectura regresiva con relación a una jurisprudencia en materia ambiental que durante muchos años pues fue un verdadero privilegio para Costa Rica y para quienes enseñamos el derecho ambiental. En estos momentos, el trámite se encuentra suspendido en espera de que la Sala Constitucional redacte su voto y se puede tomar varios años para hacerlo, con lo cual siento yo que realmente ahí hubo digamos, una maniobra muy sutil que tal vez muchos no percibieron del Poder Judicial, del juez constitucional, con relación a un instrumento que sí es novedoso, pero si uno lo lee un artículo tras otro artículo, se da cuenta que no inventa y no significa para el Poder Judicial absolutamente nada nuevo de lo que ya existe en materia de justicia ambiental aquí en Costa Rica. Y eso me parece que es bastante triste. Bastante triste en la medida en que Costa Rica fue sede de la reunión en la cual se adoptó el texto final, en la medida en que Costa Rica con Chile fueron los dos estados que impulsaron ese instrumento, y en la medida en que muchos otros estados están mirando lo que ocurre en Costa Rica, y si Costa Rica, que fue promotor, no está ratificando como todos los demás ese instrumento, estamos hablando de que con Argentina serían 10 ratificaciones, en América Latina específicamente ya lo ratificó Uruguay, Bolivia, Ecuador y los dos vecinos de Costa Rica, Panamá y Nicaragua. O sea, vean la situación bastante extraña de Costa Rica, que se está tomando mucho más tiempo para ratificar, ese instrumento que sus dos vecinos inmediatos, Panamá y Nicaragua, que no encontraron absolutamente ninguna razón como las que se esmeró en encontrar la Sala Constitucional para frenar la ratificación de ese instrumento. Entonces yo creo que desde la sociedad civil costarricense, desde la academia, desde incluso la academia un poco especializada en materia ambiental, hay que hacer ver ese tipo de maniobra. En el voto de la Sala Constitucional incluso hay una magistrada que pretende que el instrumento del Acuerdo de Escazú es inconstitucional porque la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental no es conforme
al ordenamiento jurídico nacional. Por Dios, o sea, que se estudie cualquier manual así básico de derecho ambiental para entender que la inversión de la carga de la prueba es uno de los principios modernos del derecho ambiental y que por supuesto que Costa Rica hace muchos años que aplica y que ha ratificado una gran cantidad de convenios ambientales donde efectivamente se prevé el principio de inversión de la carga de la prueba. O sea, con eso que acabo de decir, algunos me van a decir, soy muy crítico del Poder Judicial. Sí, pero es que hay que entender que desde el fallo de Cruzitas, del 24 de abril del 2010, ha habido un cambio radical de la Sala Constitucional para ir viendo cómo limita y rechaza una gran cantidad de recursos de amparo en materia ambiental que antes sí acogía para estudio y que sí declaraba con lugar. Hay un cambio radical y en la última conformación o en los últimos años la conformación de la Sala Constitucional ha acentuado ese, digamos, ese cierre al que está procediendo y creo yo que el acuerdo de Escazú es percibido de manera totalmente errónea por algunos magistrados de la Sala Constitucional como un acuerdo que podría de alguna manera cambiar o obligarla a cambiar. Recordemos que los tratados de derechos humanos tienen incluso un valor supraconstitucional según la misma Sala Constitucional o por lo menos según ese criterio jurisprudencial, con lo cual ve con cierta desconfianza ese tratado. Así que pues me parece muy valioso el espacio de hoy. Ojalá tengamos muchos más y que desde la sociedad civil, desde la academia, desde el poder político también, yo no he visto a los partidos políticos costarricenses tan identificados con el acuerdo de Escazú. Hay que explicarles bien que no es lo que dijeron los chilenos que es o los colombianos, sino que es un tratado que lo que viene es a ordenar una serie de principios que ya existen en otros tratados y que simplemente lo que busca es proteger una categoría específica de personas que en estos momentos, en América Latina sobre todo, están siendo asesinados de manera total y absolutamente indignante y muchos de esos asesinatos, y lo estamos viendo incluso aquí en Costa Rica con el tema de Jairo Mora, o los casos de Sergio Rojas y de Jerry Rivera, vemos que son casos que la fiscalía o no quiere investigar como tiene que investigarlos o que no sabe cómo se investiga. Pero por alguna razón esos crímenes de personas que defienden el ambiente, que defienden a las comunidades indígenas, se mantienen en una indignante impunidad y de alguna manera el acuerdo de Escazú lo que viene es a proteger a esas personas que están siempre en la primera línea. Es que nosotros desde aquí, San José, ahí desde la UCR nos resulta a veces muy, digamos, muy cómodo, pero los que están en primera línea frente a megaproyectos son los más vulnerables y precisamente el acuerdo Escazú busca extender una protección a esas personas que están en primera línea. Así que los felicito por esta actividad y ojalá pues genere un poquito de reflexión alrededor de la manera en que Costa Rica le está fallando a toda la región, a diferencia de la imagen que proyecta como un Estado en favor de los derechos humanos y del ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por este encuadre que nos permite comprender mejor la trascendencia de este tema, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial, y donde nos encontramos en este momento como país promotor, pero que no termina de cumplir la tarea, ¿verdad?, que corresponde. Voy a dar lectura a algunos comentarios y también preguntas que se han propuesto. Raque Fagot dice: Kiara, sos una gran representante de juventudes y del acuerdo de Escazú. Entonces te felicita y también te hacen una pregunta. La pregunta la hace Rebe Arguedas y consulta para Kiara.
desde tu perspectiva, también como mujer joven, ¿cuáles son los principales desafíos en términos de participación pública en temas ambientales en Costa Rica? Eso sería para Kiara de momento. Y para Nicolás, hay una pregunta también en el sentido de qué pasa después del 26 de septiembre con este acuerdo de Escazú. Si queda invalidado o si todavía sigue en proceso, digamos. ¿Y qué pasa si no se llega a lograr, esa es la segunda pregunta, qué pasa si no se llega a lograr las 11 ratificaciones? Si les parece, vamos con Kiara entonces para que puedas responder la pregunta que te hacen. Sí, bueno, primeramente, sí existen brechas de género para poder hacer, o sea, un adecuado ejercicio de participación, porque, por ejemplo, si eres mujer no puedes ir sola para trasladarte porque es más peligroso. Lastimosamente el contexto actual es así. También tenemos el hecho de que existe como una sobrecarga laboral o sobrecarga de labores por género, en donde aparte de estar estudiando, estar trabajando, estás cuidando a tus hijos, a tus primos, a tu mamá, o sea, a todo el mundo y no puedes, no tienes la misma libertad de toma de decisión o de tiempo o cualquier otro factor para poder participar. Entonces es algo también que se debe tomar en cuenta y si es una persona zona rural, eh, aunque tal vez las personas que son de zona urbana o que les queda más cerca no jamás se van a imaginar esto de una persona que tenga que tomar los buses, a veces hasta un caballo, una lancha, una panga, para poder llegar a ese proceso de participación. Entonces son muchas cosas que hay que tomar en cuenta, además de que el nivel de viáticos, para poder financiarse los viáticos, esa persona tiene que haber hecho un ahorro, una trabajada previa. Entonces, esos son los retos cuando hablamos de participación presencial. Sin embargo, también tenemos los retos de que la gente tenga conciencia sobre las problemáticas, de que pueda interesarse, de que de verdad participe, porque uno de los problemas de Costa Rica es que, ok, yo me quejo del problema, pero yo no estoy haciendo nada para solucionarlo y entonces tenemos que estar del lado de los que hacemos algo para solucionarlo y voto por eso. Muchas gracias, Kiara. Vamos a agregar una consulta que también acaba de llegar para complementar la consulta a Nicolás en relación con el plazo. Esta consulta la hace José Rafael Quesada y él dice que si existe alguna posibilidad de ampliar el plazo de ratificación y que si un Estado puede solicitarlo. Y después para Kiara, tal mismo José Rafael Quesada consulta si se dispone de algún comunicado o posición política de organizaciones que apoyen el acuerdo y que se pueda difundir. Entonces, tal vez, Nicolás, podrías referirte al tema del plazo y qué pasa si después del 26 de septiembre no se ha ratificado. ¿Cómo está esa situación? Ok, tal vez no me expresé bien. Entonces, para la ratificación no hay ningún plazo, pero para la firma se supone que se da, digamos, un plazo de 2 años para que los estados, quienes quieran ratificarlo, primero tienen que firmarlo. Entonces, ese plazo pues vence el 26 del 2020. Entonces, Costa Rica ya lo ha firmado, no hay ningún problema con eso. El problema es que no lo ha ratificado y normalmente cuando un estado es, digamos, anfitrión de una reunión donde se adopta un tratado internacional, la lógica es que quiera estar entre los primeros que lo ratifiquen y sobre todo en el grupo que significa la entrada en vigencia de ese instrumento que se va a contar a partir de la 11ª ratificación. Entonces, ahorita tenemos 9 ratificaciones. La de Argentina, tengo entendido que está muy bien encaminada. Tendríamos 10 y pues si Costa Rica no entra en los 11, no es ningún problema. Es simplemente un mensaje bastante ambiguo que manda Costa Rica al mundo diciendo, sí creemos en el Acuerdo de Escazú, sí creemos en los derechos humanos y en el ambiente, pero nuestra Asamblea Legislativa y en este caso nuestra Sala Constitucional vienen a complicarnos el proceso, el trámite. Desde afuera, la lectura que se hace es muy sencilla y ya se ha hecho en otros ámbitos. Costa Rica no es tan consistente con su discurso verde a favor del ambiente
y de los derechos humanos, y eso vendría a ser pues un argumento más para quienes desde afuera han ido perdiéndole la confianza a un país que usualmente siempre ha contado con una imagen muy positiva en esos ámbitos, tanto en derechos humanos como en materia ambiental. Entonces, repito, el plazo es para depositar la firma en Naciones Unidas. Acuérdense que la próxima semana reinicia la Asamblea General de Naciones Unidas allá en Nueva York. Hace 2 años, ahí es donde se auspició la apertura a la firma y por supuesto que hubo inmediatamente una gran cantidad de estados que firmaron el instrumento, con excepción notables. Una de ellas es la de Chile, que al día de hoy no lo ha firmado y le queda poco tiempo para firmarlo si es que lo quiere firmar, y por eso hay una gran presión en estos momentos de las ONGs en Chile para que por lo menos el Ejecutivo se comprometa a firmar ese instrumento que promovió durante la fase de fase de negociación. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Nicolás. Kiara, pregunta José Rafael Quesada si se dispone de algún comunicado o posición de organizaciones que apoyen el acuerdo y que se pueda difundir. Sí, nosotros como Red, bueno, está conformado por personas independientes y por ONGs, y hemos realizado varios comunicados publicados como artículos de opinión en diversos medios, entonces sí está disponible, y pronto en redes sociales también estaremos lanzando más infografías. Actualmente nos pueden seguir en Instagram como Red Escazú CR, y el día de mañana ya estará el Facebook y el Twitter por si nos quieren buscar ahí. Muy bien, es importante que cualquier otra información, por supuesto, con mucho gusto lo vamos a difundir para que las organizaciones lo puedan no solamente suscribir, sino promover. Es importante el tema de que en alguna medida es posible, si se logra que en la ciudadanía, que la sociedad civil empiece a pronunciarse, que la Sala Constitucional y que también la Asamblea Legislativa, cuando corresponda, puedan avanzar como decíamos que avance en el proceso de ratificación de este instrumento, ¿verdad? Es, como ya se ha explicado por parte de Kiara y por parte de Nicolás, un elemento importante, no solamente que viene a contribuir a la justicia en el caso del ambiente, sino que también viene a mostrar hacia el mundo la importancia de los temas ahí planteados, es decir, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones relacionadas con el ambiente, el acceso a la información, la defensa o la protección de las personas que defienden los derechos ambientales o que defienden el ambiente. Y como se ha señalado por parte de Nicolás también, hay países donde realmente es una situación grave, una situación grave para las personas que defienden el ambiente, ¿verdad? El asesinato constante y la persecución que también se ha dado en nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista, lo que entendemos es que es posible, Nicolás, a pesar de que el 26 de septiembre está ese plazo, es posible luego que se sigan ratificando y que lleguen en algún momento a crearse el instrumento y hacerlo válido. ¿Es así? Sí, yo creo que, o sea, repito, el mismo instrumento establece que se necesitan 11 ratificaciones de 33 posibles, porque estamos hablando de todos los estados del hemisferio americano, incluyendo a los estados angloparlantes del Caribe y los estados de América Latina. Entonces, suman en total 33 y tenemos 2 años de haber sido abierto a la firma y ratificación. Tenemos tan solo 9 ratificaciones, la 10ª que está por llegar por parte de Argentina, lo cual también demuestra la capacidad de cabildeo que han podido tener sectores que están opuestos rotundamente, y los hay en América Latina, lamentablemente, a que se vean consolidados los derechos de quienes defienden el ambiente. Entonces, es un indicador de que la cuestión, digamos, crispa los ánimos y que hay sectores económicos, pero que tienen sus fichas en muchos gobiernos que no quieren
saber de una consolidación de derechos de personas que consideran que frenan sus pretensiones, frenan sus megaproyectos simplemente al exigir un poquito de justicia ambiental. Hay que tener claro también que ese instrumento se adoptó en marzo del 2018 y que unas semanas antes la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó una señora opinión consultiva, la OC 23. Búsquenla, léanla y vean el alcance y la verdadera digamos, ¿cómo podemos decir eso? Como una actualización renovada de todo lo que implica la defensa del ambiente desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es parte, digamos, de todo un movimiento a favor del ambiente, a favor de los derechos de quienes defienden el ambiente. Y repito, el hecho que tengamos 9 ratificaciones después de 2 años de una campaña, lo que muestra es que el tema sigue siendo objeto de mucha resistencia en algunos estados. Y en alguna medida también llama la atención y asombra de manera lamentable esa resolución que menciona Nicolás, en el sentido de que se estima que la participación ciudadana no es un derecho, ¿verdad? Es decir, que contraviene incluso el artículo 9 reformado de la Constitución Política, donde se establece precisamente el concepto de gobierno participativo, ¿verdad? Es totalmente contrario a eso. Sí, o sea, es una regresión total. Acuérdense que el principio de no regresión significa que un Estado no puede adoptar leyes que revisen a la baja parámetros de protección en materia ambiental, pero eso incluye también jurisprudencia, y la Sala Constitucional hace ya un tiempo para atrás viene revisando a la baja los alcances de su jurisprudencia. Y sí, es bastante vergonzoso, discúlpenme la expresión si nos escuchan los señores magistrados, pero es realmente vergonzoso lo que hizo en ese fallo de febrero del 2017, que fue comentado por algunos colegas, pero realmente pasó casi desapercibido para la mayor parte de la opinión pública costarricense, que tiene que saber que en estos momentos tiene en la Sala Constitucional a varios magistrados cuya misión es desbancar todo el acervo jurisprudencial en materia ambiental logrado hasta ahora. Muy bien, hay un comentario adicional que pone Juani Calderón Hernández, y ella insiste en que es necesario brindar mayor divulgación a esta fecha de cierre del 26 de septiembre, o esta fecha importante el 26 de septiembre. Y en ese sentido, queremos reconocer de parte de la Alianza por una Vida Digna, que ha sido una iniciativa de Kiara, la realización de esta actividad de hoy en la noche, para poder colaborar o contribuir en la divulgación. Queremos hacer un llamado en ese sentido a que las personas, que son bastantes las que están viendo la actividad y las que lo van a poder ver en los días siguientes, porque obviamente el video queda disponible en el Facebook Live de Surcos, pero además lo vamos a subir a YouTube para poder distribuirlo de manera amplia por distintas organizaciones y personas, para que ese tema del Acuerdo de Escazú se dé una amplia información, una amplia divulgación, de tal manera que podamos, como organizaciones sociales, como movimientos sociales, como personas comprometidas, como sociedad civil, seguir insistiendo en la necesidad de que la Sala Constitucional se pronuncie, y ojalá favorablemente, y que las señoras y señores diputados finalmente lo ratifiquen, para que Costa Rica haga honor a lo que fue una iniciativa de este país. Queremos agradecer a Kiara la iniciativa, la idea de que hiciéramos esta actividad. Por supuesto que desde la Alianza por una Vida Digna inmediatamente le dijimos que sí. Nos llama la atención y creemos que es importante destacarlo. Una joven de 16 años, estudiante de secundaria de la provincia de Punta Arenas de Miramar, que es la campeona del Acuerdo de Escazú para nuestra región, y que acompaña a otro grupo también de personas jóvenes como ella, y que están dando el ejemplo y encabezando este proceso por algo que es para toda la humanidad y que tenemos que realmente llevarlo adelante. Agradecemos también a Nicolás Boeglin
profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica, sus aportes muy importantes para poder comprender no solamente la dimensión de este acuerdo, sino también el proceso que se encuentra en Costa Rica, en América y también como un instrumento único de su tipo en el mundo, como nos lo ha explicado. Muchas gracias por la participación, por la presencia, por los aportes y muchas gracias a las personas también que nos han seguido en el Facebook Live de Surcos y que van a ayudarnos a compartir esta información con otras personas. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches y muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.